Florence Scovel Shinn dedicó 30 años de su vida al estudio profundo de la manifestación y la prosperidad. Recibió a miles de personas en la vibrante Nueva York. Algunas alcanzaban todo lo que deseaban en semanas. Otras luchaban durante años sin ver resultados. La diferencia no estaba en el esfuerzo, no estaba en la fe, no estaba en los decretos. La diferencia radicaba en algo que Florence llamaba las 5 leyes espirituales ocultas de la prosperidad. Hoy voy a revelarte esas 5 leyes. Leyes que Florence descubrió estudiando los patrones de aquellos que prosperaban versus aquellos que permanecían estancados. Leyes que ella registró en manuscritos privados, que nunca fueron publicados en sus libros más famosos. Leyes que gobiernan la prosperidad de forma tan absoluta, como la gravedad gobierna los cuerpos físicos. Si has estado haciendo afirmaciones, decretos, visualizaciones, si has mantenido pensamientos positivos, si has practicado el agradecimiento y aún así, la prosperidad parece escurrirse entre tus dedos, entonces, probablemente estás violando una de estas 5 leyes, sin saberlo. Lo más inquietante es que, cuanto más te esfuerces usando métodos comunes de la ley de la atracción, más puedes estar alejando la prosperidad de ti. Porque estas 5 leyes funcionan de forma contraintuitiva. Operan en el nivel del subconsciente, del alma, de las fuerzas invisibles que la mayoría ignora completamente. Florence descubrió la primera de estas leyes en 1912, durante un periodo de extrema dificultad financiera personal. Había perdido casi todo. Estaba a punto de ser desalojada de su departamento en Manhattan. Y fue en ese momento de desesperación total que recibió una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de personas en las décadas siguientes. Pero antes de que te revele la primera ley, necesito que entiendas por qué estas leyes fueron mantenidas ocultas. ¿Por qué Florence no las publicó abiertamente en sus libros más conocidos como El juego de la vida y Cómo jugarlo? La razón es simple y al mismo tiempo perturbadora. Florence se dio cuenta de que revelar estas leyes públicamente causaba un efecto paradójico. Cuando las personas escuchaban sobre estas leyes de forma superficial, sin la preparación adecuada, tendían a usarlas de manera errónea. Y usar estas leyes de manera errónea no simplemente no funciona. Usar estas leyes de manera errónea puede crear bloqueos aún mayores. Por eso, Florence enseñaba estas leyes solo a sus alumnos más dedicados. Personas que venían a trabajar con ella personalmente en Nueva York. Personas que estaban listas para entender la profundidad de lo que estaba siendo revelado. Personas que no iban simplemente a leer y olvidar, sino que iban a aplicar con conciencia y respeto. Yo creo que tú eres una de esas personas. No llegaste a este video por casualidad. Existen millones de videos sobre ley de la atracción y prosperidad, pero algo te guió hasta aquí, hasta este momento específico, hasta estas palabras que Florence dejó como legado. Entonces, vamos a comenzar. Y necesito que prestes atención absoluta, porque cada una de estas 5 leyes construye sobre la anterior. Si pierdes una, las otras no tendrán sentido completo. La primera ley espiritual oculta de la prosperidad es la ley de la circulación consciente. Florence enseñaba que el dinero, así como la sangre en el cuerpo, necesita circular para permanecer saludable. El dinero estancado se pudre energéticamente. El dinero retenido por miedo se transforma en veneno espiritual.
Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. Circulación no significa gastar irresponsablemente. Circulación consciente significa permitir que el dinero fluya a través de ti, con propósito y agradecimiento. Significa dar y recibir, como dos movimientos de una misma respiración cósmica. Florence contaba la historia de una mujer llamada Guadalupe, que la buscó en 1919. Guadalupe había acumulado una pequeña fortuna, pero vivía con miedo constante de perderlo todo. Ella guardaba cada centavo, rechazaba cualquier gasto que no fuera absolutamente necesario. Y aún así, incluso con todo ese dinero guardado, Guadalupe se sentía pobre. Sentía una angustia profunda relacionada al dinero. Florence percibió inmediatamente el problema. Guadalupe había interrumpido la circulación. El dinero estaba parado, estancado, energéticamente muerto. Y un dinero energéticamente muerto no atrae más dinero. Él repele. Florence le dio a Guadalupe una instrucción que parecía locura. Le pidió que donara 10% de todo lo que tenía. Para una causa que tocara su corazón, Guadalupe resistió por semanas. El miedo era demasiado grande. Pero finalmente, ante la insistencia de Florence, ella hizo la donación. Lo que sucedió en las semanas siguientes desafió toda lógica. Guadalupe recibió una herencia inesperada, de un pariente distante que ella ni siquiera sabía que existía. Y no fue solo el valor donado que retornó, fue mucho más. Florence explicó que la donación había destrabado el flujo energético, había reactivado la circulación. Y cuando la circulación es reactivada, la prosperidad fluye naturalmente. Ahora, presta atención a este detalle crucial. La donación de Guadalupe no funcionó porque ella dio dinero. La donación funcionó porque ella dio con el corazón, con agradecimiento, con la intención de participar del flujo universal de abundancia. Si ella hubiera donado con rabia, con resentimiento, con la mentalidad de obligación, el resultado habría sido completamente diferente. Esta es la clave de la primera ley. Circulación consciente. Dar con alegría. Recibir con gratitud. Permitir que el dinero sea un río que pasa por ti, no un lago estancado que intentas acumular desesperadamente. Florence tenía una afirmación específica para activar esta ley. Ella enseñaba a sus alumnos a decir cada mañana al despertar las siguientes palabras: soy un canal abierto a la prosperidad divina. El dinero fluye hacia mí y a través de mí, con facilidad y gracia. Doy generosamente y recibo abundantemente. La circulación del bien está activa en mi vida. Ahora, pero calma, porque esta primera ley, por más poderosa que sea, no funciona aisladamente. Ella necesita de la segunda ley para manifestarse plenamente. Y la segunda ley es aún más contraintuitiva que la primera. La segunda ley espiritual oculta de la prosperidad es la ley de la indiferencia divina. Ese nombre puede parecer extraño, quizás hasta frío, pero cuando entiendas lo que Florence quería decir, vas a percibir que esa es una de las claves más liberadoras para la prosperidad. Florence observó un patrón curioso en sus consultas. Las personas que más desesperadamente querían dinero eran las que más dificultad tenían en conseguirlo. Y las personas que parecían tranquilas en relación al dinero, que no tenían aquella ansiedad corrosiva, eran justamente las que más atraían prosperidad. Eso la intrigó profundamente. ¿Por qué el deseo intenso parecía alejar aquello que era deseado?
La respuesta que Florence encontró fue revolucionaria. El deseo desesperado emite una vibración de carencia, y carencia atrae más carencia. Cuando uno anhela algo desesperadamente, esencialmente le está declarando al universo que no lo tiene. Y el universo, siendo un espejo perfecto, refleja de vuelta exactamente lo que uno está emitiendo: más falta, más carencia, más ausencia. La ley de la indiferencia divina no significa que no puedas desear prosperidad. Significa que lo deseas desde un lugar de plenitud, no de vacío. Significa que deseas sin desesperación. Significa que sabes que ya estás completo, con o sin ese dinero específico. Y esa completitud, paradójicamente, atrae aquello que deseas. Guadalupe, una de las alumnas de Florence, tenía una frase que repetía constantemente: tu barco llega, cuando ya no te importa si viene o no. Esto no es resignación. Esto no es rendirse. Esto es soltar el apego desesperado que bloquea la llegada de lo que deseas. Hubo un hombre llamado Roberto que buscó a Florence en 1923. Roberto era un inventor brillante que había creado un dispositivo que podía revolucionar la industria. Pero nadie quería invertir. Él había tocado decenas de puertas, había implorado por financiamiento, se había humillado en reuniones. Y nada. Roberto estaba al borde del colapso cuando llegó al consultorio de Florence. Y la primera cosa que ella le dijo fue algo que él no quería oír. Ella le dijo que el problema no era el producto. El problema era la energía de desesperación que él cargaba en cada reunión. Florence trabajó con Roberto durante semanas. Le enseñó a cultivar lo que ella llamaba desapego magnífico, la capacidad de querer algo profundamente, mientras simultáneamente se acepta que estarás bien de cualquier forma. El arte de entregar el resultado al universo, mientras haces tu parte con excelencia. 3 meses después, Roberto consiguió la inversión. Pero lo más interesante no fue el dinero que él recibió, y fue la transformación interior que él experimentó. Roberto relató a Florence que incluso antes de que la inversión llegara, él ya se sentía próspero, ya se sentía completo. Y fue exactamente ese cambio interior el que abrió las puertas exteriores. El decreto, afirmación que Florence enseñó para activar la segunda ley era el siguiente: entrego todos mis deseos al infinito. Suelto la necesidad de controlar cómo y cuándo mis bendiciones llegan. Confío completamente en el tiempo divino. Mi paz no depende de circunstancias externas. Soy completo ahora. Pero hay una trampa aquí que necesito advertirte. Muchas personas confunden indiferencia divina con indiferencia fingida. Intentan convencerse de que no les importa, mientras por dentro están en pánico. Eso no funciona. El subconsciente no puede ser engañado. Necesitas genuinamente llegar a un lugar de paz interior. Y eso lleva tiempo, lleva práctica, lleva paciencia contigo mismo. Ahora, las 2 primeras leyes crean la fundación. Pero la tercera ley es lo que Florence consideraba el corazón de toda prosperidad verdadera. Y es tan poderosa que Florence hesitó en enseñarla abiertamente por años. La tercera ley espiritual oculta de la prosperidad es la ley de la palabra hablada. Probablemente ya has oído sobre el poder de las palabras. Pero lo que Florence descubrió va mucho más allá de lo que comúnmente se enseña. Florence creía que la palabra hablada era literalmente una fuerza creadora. No metafóricamente, literalmente. Cuando pronuncias palabras con intención y emoción, estás enviando vibraciones al campo cuántico que reorganizan la realidad. Estás literalmente creando con el sonido de tu voz. Pero aquí está el problema.
La mayoría de las personas habla prosperidad y habla escasez en el mismo día, en la misma hora, a veces en la misma frase. Dicen soy abundante y luego reclaman que todo está caro. Decretan, afirman riqueza por la mañana y por la noche comentan con amigos sobre sus dificultades financieras. Florence llamaba esto anulación verbal, y es una de las mayores razones por las cuales los decretos, afirmaciones, no funcionan para la mayoría de las personas. No es que los decretos, afirmaciones no tengan poder, es que ese poder es anulado por todas las palabras negativas dichas enseguida. Florence era extremadamente rigurosa con sus propias palabras. Ella se rehusaba a pronunciar cualquier cosa que contradijese la prosperidad que deseaba. Si alguien preguntaba cómo estaban sus negocios, ella respondía magníficamente, incluso cuando los números aún no reflejaban eso. Ella no estaba mintiendo. Ella estaba creando. Una de sus alumnas más famosas fue una mujer llamada Elena, que vino a consultarla en 1925. Elena tenía un hábito que Florence inmediatamente identificó como la raíz de todos sus problemas financieros. A Elena le encantaba contar historias de sus dificultades. Ella entretenía a sus amigas con narrativas detalladas de cómo la vida era dura, cómo el dinero era corto, cómo todo salía mal. Florence le dijo de forma muy directa: cada vez que cuentas esa historia, la recreas, cada vez que pronuncias esas palabras, estás haciendo un decreto, afirmación de escasez, estás usando tu poder creador contra ti misma. Elena quedó en shock. Ella nunca había percibido que sus historias de dificultad eran en realidad hechizos de pobreza que ella lanzaba sobre sí misma repetidamente. Florence la instruyó a hacer un ayuno verbal de 3 semanas. Durante ese periodo, Elena no podría pronunciar una sola palabra negativa sobre dinero o prosperidad. Ninguna queja, ninguna historia de dificultad, ningún comentario sobre precios altos o cuentas a pagar. Los primeros días fueron agonizantes. Elena descubrió que casi todo lo que ella decía tenía algún componente de escasez. Ella tuvo que reaprender a hablar. Tuvo que crear nuevas formas de conversar con sus amigas. Tuvo que encontrar nuevos asuntos que no involucrasen sus dificultades. Pero algo extraordinario comenzó a acontecer en la segunda semana. Elena percibió que su energía cambió. Ella se sentía más ligera, más esperanzada, y las personas alrededor comenzaron a tratarla diferente. Oportunidades comenzaron a surgir de lugares inesperados. No era magia, era la ley funcionando. Florence enseñó a Elena un decreto afirmación específico para activar la tercera ley. Mis palabras son semillas de prosperidad. Hablo solo lo que deseo ver manifestado. Me rehúso a dar voz a la limitación. La palabra hablada es mi varita mágica, y la uso solo para crear abundancia. Pero presta atención a lo que voy a decir ahora, porque esto es fundamental. La ley de la palabra hablada funciona incluso cuando nadie está oyendo. Funciona cuando hablas solo. Funciona cuando piensas en palabras. Funciona hasta en el silencio de tus pensamientos verbalizados internamente. El universo no distingue si lo dijiste en voz alta o solo formulaste la frase mentalmente. La vibración es emitida de la misma forma. Y aquí llegamos a un punto crítico. Ya tienes las 3 primeras leyes: circulación consciente, indiferencia divina, palabra hablada. Pero sin las próximas 2 leyes, esas 3 primeras podrían no ser suficientes. Y las 2 últimas leyes son las que Florence consideraba más secretas, las que solo revelaba a sus alumnos más avanzados, las que incluso
Dudaba en poner por escrito, hasta en sus cuadernos personales. La cuarta ley espiritual oculta de la prosperidad es la ley del perdón financiero. Y esta ley va a desafiar todo lo que piensas sobre manifestación. Florence descubrió esta ley de una forma inusitada. Ella estaba trabajando con un hombre muy rico, un banquero de Wall Street, llamado Carlos, que había perdido toda su fortuna en la crisis de 1921. Carlos había intentado de todo para recuperarse. Afirmaciones, decretos, visualizaciones, oraciones. Nada funcionaba. Florence entró en profunda contemplación sobre el caso de Carlos y una noche durante una meditación, tuvo una comprensión que la dejó paralizada. Ella percibió que Carlos cargaba un resentimiento profundo contra el dinero. Él culpaba al dinero por haber arruinado su vida, culpaba la ganancia de otros, culpaba al sistema financiero. Y ese resentimiento creaba una barrera energética impenetrable entre él y la prosperidad. Cuando Florence compartió esa percepción con Carlos, él inicialmente se resistió, pero entonces ella hizo una pregunta que cambió todo. Ella preguntó: si odias algo, ¿cómo esperas que eso venga a ti de buen grado? Si resientes el dinero, ¿cómo esperas que el dinero quiera estar cerca de ti? Carlos comenzó a llorar. Él percibió que durante años había construido una relación tóxica con el dinero. No solo después de la pérdida, sino desde la infancia. Su padre había trabajado hasta la muerte para juntar dinero. Su madre siempre reclamaba que no tenían lo suficiente. Dinero, para Carlos, estaba asociado a sufrimiento, a lucha, a sacrificio. E incluso cuando él tuvo mucho dinero, nunca consiguió disfrutar. Siempre había aquel miedo, aquella tensión, aquel resentimiento escondido. Florence enseñó a Carlos a hacer un ritual de perdón financiero. Durante 21 días consecutivos, él debería sentar en silencio y perdonar al dinero por todos los dolores que asoció a él, perdonar a sus padres por la relación disfuncional con prosperidad que le enseñaron, perdonar a sí mismo por todas las decisiones financieras malas, perdonar a todos que alguna vez lo perjudicaron financieramente. El ritual era simple pero profundo. Carlos debería decir en voz alta: yo perdono completamente y libero todo resentimiento contra el dinero, contra la prosperidad y contra todos que participaron de mi jornada financiera. Yo elijo una nueva relación, una relación basada en amor, respeto y armonía. En la segunda semana del ritual, Carlos comenzó a tener sueños vívidos, sueños donde veía el dinero como un amigo que había sido injusticiado, sueños donde pedía disculpas por años de maltrato energético. Florence explicó que esos sueños eran señales de que el subconsciente estaba se reconfigurando. Al final del 21º día, algo inexplicable aconteció. Un antiguo socio de Carlos entró en contacto ofreciendo una oportunidad de inversión, una oportunidad que Carlos había rechazado años antes por miedo. Pero ahora, libre del resentimiento, él consiguió ver con claridad, aceptó, y en menos de un año había recuperado más de lo que había perdido. Pero la parte más importante de esa historia no es el dinero que Carlos recuperó. Es la transformación en la forma como él se relacionaba con la prosperidad. Por primera vez en la vida, Carlos conseguía apreciar el dinero sin miedo. Conseguía gastar sin culpa, conseguía tener sin angustia. El perdón había curado algo mucho más profundo que su cuenta bancaria. En la afirmación, decreto que Florence enseñó para activar la cuarta ley era este: yo perdono el pasado completamente. Yo libero todo resentimiento financiero ahora. Yo elijo una relación de amor y agradecimiento con la prosperidad. Todos los que me deben, yo perdono. Todas mis deudas kármicas están pagadas. Yo comienzo ahora libre y renovado.
Y eso nos lleva a la quinta y última ley, la ley que Florence consideraba la más poderosa de todas, la ley que ella raramente enseñaba porque exigía un nivel de fe que pocos conseguían mantener. La quinta ley espiritual oculta de la prosperidad es la ley del agradecimiento anticipado, y esa ley contradice toda lógica humana. La mayoría de las personas agradece después de recibir, eso es natural, hace sentido. Pero Florence descubrió que existe un nivel superior de creación espiritual, un nivel donde tú agradeces antes de recibir, donde tú celebras la victoria antes de ella acontecer, donde tú vives en el estado emocional del deseo realizado mientras él aún no se manifestó en el mundo físico. Ojo, esto no es fingir. Esto no es ilusionarse, esto es acceder a la verdad espiritual de que en el campo cuántico, en el nivel del alma, todo ya existe. La prosperidad que tú deseas ya es tuya. Solo aún no atravesó el velo entre el invisible y el visible, y el agradecimiento anticipado acelera esa travesía. Florence contaba una historia que ilustraba perfectamente esa ley. Había una mujer llamada Elena que necesitaba desesperadamente $300 para pagar una deuda que vencía en una semana. Ella no tenía el dinero, no tenía de dónde sacar y estaba en pánico. Florence instruyó a Elena a hacer algo que parecía insano. Pidió que ella agradeciera por los $300 como si ya los hubiera recibido, no una vez, constantemente. Durante toda la semana, Elena debería vivir en estado de agradecimiento absoluto por los $300 que ya eran suyos. Elena resistió inicialmente. Dijo que no conseguía agradecer por algo que no tenía. Florence respondió de forma que la dejó en silencio. Florence dijo, ¿tú agradeces por el aire que respiras? Elena dijo que sí. Florence continuó, pero tú no ves el aire. Tú agradeces por él mismo así, porque sabes que él está ahí. Haz lo mismo con el dinero. Él ya está ahí. Tú solo aún no puedes ver. Elena hizo exactamente lo que Florence instruyó. Durante una semana entera, ella acordaba agradeciendo por los $300. Dormía agradeciendo. Caminaba por la calle agradeciendo. Cada vez que el miedo intentaba surgir, ella volvía para el agradecimiento. En el quinto día, Elena recibió una carta. Era de un escritorio de abogados. Un tío distante que ella ni recordaba que existía, había fallecido y dejado para ella una pequeña cuantía. La cuantía era de $320, 20 más de lo que ella necesitaba. Florence explicó que el agradecimiento anticipado había creado un campo magnético que atrajo la manifestación más rápida posible. Elena no atrajo el dinero pensando en el dinero. Ella atrajo el dinero viviendo la emoción de ya tenerlo. El afirmación, decreto para activar la quinta ley, era el más poderoso de todos los que Florence enseñó. Yo agradezco ahora por la manifestación completa de todas mis necesidades. Yo vivo en el estado de ya haber recibido. Yo soy agradecido anticipadamente porque sé que el universo ya proveyó. Está hecho, está consumado. Y así es. Ahora tienes las 5 leyes completas. Circulación consciente. Indiferencia divina. Palabra hablada. Perdón financiero. Agradecimiento anticipado. 5 claves que Florence descubrió a lo largo de décadas de estudio y práctica. 5 leyes que gobiernan la prosperidad de forma tan absoluta como las leyes de la física gobiernan la materia. Pero déjame decirte algo importante. Saber de estas leyes es una cosa. Vivir estas leyes es otra completamente diferente. La mayoría de la gente va a escuchar este video, va a sentir con la cabeza, hasta se va a emocionar en algunas partes y después va a volver exactamente a los mismos patrones de siempre,
va a seguir quejándose, va a seguir con miedo, va a seguir violando estas leyes sin darse cuenta. La diferencia entre quien prospera y quien permanece atorado no es conocimiento, es aplicación, es práctica diaria, es elección consciente momento a momento de vivir de acuerdo con estas leyes. Florence tenía un ritual que hacía todas las mañanas durante más de 30 años. Se levantaba y antes de salir de la cama, revisaba mentalmente las 5 leyes, verificaba si estaba en armonía con cada una, ajustaba lo que necesitaba ser ajustado. Solo entonces comenzaba el día. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes crear tu propio ritual matutino de alineación. Puede llevarte solo 5 minutos, pero esos 5 minutos pueden transformar completamente tu relación con la prosperidad. Acabas de recibir conocimiento que Florence Scovel Shinn guardó durante décadas. Conocimiento que ella compartió solo con sus alumnos más dedicados en Ciudad de México. Conocimiento que fue rescatado de manuscritos privados y traducciones raras de sus enseñanzas originales. Cada video como este exige investigación profunda. Exige estudio de fuentes que pocos canales se dan el trabajo de consultar. Exige la valentía de revelar verdades que muchos prefieren mantener ocultas. Si este conocimiento tocó tu alma, si sentiste que estas 5 leyes pueden transformar tu vida, entonces considera apoyar esta misión. El Super Thanks allá abajo no es solo un botón de contribución. Es tú activando la primera ley que acabo de enseñar. La ley de la circulación consciente. Cuando das con agradecimiento, abres los canales para recibir abundantemente. Es una demostración práctica de que entendiste lo que Florence enseñó. Es tú diciendo que esta sabiduría merece seguir circulando y alcanzando a quien necesita. Ahora quiero dejarte con un regalo final. Una afirmación decreto que combina todas las 5 leyes en una única declaración poderosa. Florence enseñaba esta afirmación, decreto, solo a sus alumnos que habían pasado por todas las etapas del entrenamiento. Y ahora tú también tienes acceso a ella. Siéntate en un lugar tranquilo. Respira profundamente 3 veces. Y entonces pronuncia en voz alta con toda tu intención. Soy un canal abierto para la circulación infinita de la prosperidad. Suelto todo apego y descanso en la certeza divina. Mis palabras crean solo abundancia. Perdono completamente el pasado financiero. Agradezco ahora por la riqueza que ya es mía. Así es. Así está hecho. Así permanece. Repite esta afirmación decreto todas las mañanas durante 21 días. No te saltes ni un día siquiera. Y observa lo que comienza a cambiar en tu vida. Las sincronicidades que aparecen, las puertas que se abren, las oportunidades que surgen de lugares inesperados. Florence decía que cuando vives en armonía con estas 5 leyes, la prosperidad no viene hacia ti. Te das cuenta de que siempre has estado rodeado por ella. Simplemente removes los bloqueos que te impedían ver y recibir lo que siempre fue tuyo por derecho divino. Ahora dime una cosa. De estas 5 leyes, ¿cuál sientes que más necesitas trabajar? ¿Cuál de ellas te tocó más profundo? Escribe en los comentarios cuál de las 5 leyes fue la más impactante para ti. Si fue la ley de la circulación, escribe circulación. Si fue la ley del perdón, escribe perdón. Si fue la ley del agradecimiento anticipado, escribe agradecimiento. Voy a leer cada comentario, porque cuando escribes, activas la tercera ley, la ley de la palabra. Estás declarando tu intención de transformación y el universo escucha,
Que las 5 leyes de Florence Scovel Shinn guíen cada paso de tu jornada de prosperidad. Que la circulación sea activa en tu vida. Que la paz de la indiferencia divina habite tu corazón. Que tus palabras creen solo lo que deseas ver. Que todo resentimiento sea perdonado y liberado. Y que el agradecimiento anticipado sea tu forma natural de existir. La prosperidad no es un destino, es un estado de ser, y tú puedes elegir ese estado ahora, no mañana, no cuando las circunstancias cambien. Ahora, en este exacto momento, la elección es tuya